Bueno, antes de iniciar, ¿me escuchan bien así sin micrófono? Sí. Sí, porque no soy tan fan del micrófono. Bueno, antes de iniciar, yo doy gracias a Dios por un día más en esta bendita tierra y por la gracia que día a día me concede de ir armonizando mi vida y tener la dicha de poder compartir junto a todos ustedes este evento. Dicho esto, a nombre del Grupo Taller Casa Adobe, yo les doy la más cordial bienvenida y aprovecho para comentarles brevemente qué es este espacio. El taller Casa Adobe originalmente fue la casa estudio de la maestra Marisol Warner Bass, una artista plástica que perteneció a la llamada generación de la ruptura y que poco antes de fallecer hizo una donación al Museo Sumaya, que actualmente resguarda la mayor parte de su acervo. Hace algunos años reabrimos este espacio como galería independiente con la participación del director del Museo Sumaya, el maestro Alfonso Miranda. Desde ese entonces hemos venido haciendo una serie de proyectos bajo un rubro que denominamos el Sol de Saberes. En esta ocasión tenemos la dicha de recibir a la revista literaria Taller Editur y a la Congregación Literaria Mexicana, las cuales nos vienen a presentar su nuevo sello editorial bajo la publicación de su primer libro, cuya traducción pertenece al maestro José Vicente Anaya, haciendo del texto una verdadera joya para todos los amantes del haiku, ese instante imperecedero en que el alma se estremece a partir de la contemplación. Y yo les comparto que para Casa Adobe es un enorme gusto esta presentación, porque simbólicamente es casi como el banderazo de inicio de una serie de celebraciones que vamos a hacer en honor a la maestra Marisol Warner Bass, y qué mejor que hacerlo de la mano de un viejo conocido. Bien, les comento, el maestro José Vicente Anaya tiene un libro titulado Hikuri. En ese libro el maestro habla poéticamente de esa expansión de la conciencia que se siente o expresa en la ingesta de ese venado que la cultura rarámuri asocia con el abuelo también llamado peyote. Sucede que en algunos de esos encuentros con aquel venado, la maestra Marisol Warner Bass y el maestro José Vicente Anaya tuvieron a bien conocerse, y muchos años después, por conducto de la antropóloga y escritora Adela Fernández, el maestro Anaya le hizo llegar este libro como remembranza de aquellas tertulias o encuentros que tuvieron de amistad en esos intervalos. Sabrá Dios lo que su corazón guarde, pero yo me voy a permitir compartirles textualmente la dedicatoria que le da en ese libro a la maestra Marisol Warner Bass, y dice: a Marisol Warner, estos mensajes del corazón rarámuri, con afecto, de José Vicente Anaya, fechado en 2011, y bajo ese tenor, y para ya no echarles tanto choro, a manera de bienvenida, yo les voy a compartir un poema a manera de bienvenida. Es Gacela el remo, que entre cantos a ella cura, una barca para cada alma, repetía la orpéndola, cortejando su reflejo en la estela del templo. Fragmento de una vestidura que desborda la memoria en instantes de ese universo amparado en cada esencia. Develar su secreto será como comulgar en un bautismo de fuego. Fragmento de un ocaso que desborda la mirada
en vidas que concluyeron ante la ternura de su lienzo. ¿Qué será esto que yo siento? Y el plumaje de aquella letanía se hizo a la mar, recordando remotos tiempos que entre versos le decían: en el silencio, un canto profundo va desnudando tus oídos a la altura de mi vuelo. El árbol cae y la noche danza entre enramadas, soñada por el viento. Todo eso y más hay en el gran corazón que late por dentro. Todo eso y más hay si escuchas atento su encuentro. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Sergio, por esta introducción cargada de una poeticidad oral. Nos introduces bien al germen y al núcleo esencial de nuestra presentación. Y también voy a hablarles un poco más de lo que es la Congregación Literaria. La Congregación Literaria surge en el 2019 como una unión de fuerzas entre proyectos, principalmente entre la revista Taller Literario Ígitur y la extinta también revista literaria Delirio. Las dos revistas fungen dos partes importantes. La revista Taller Literario Ígitur tenía relaciones con ciertos escritores que ya pertenecían y estaban consolidadas a una tradición literaria en México y también internacional. La revista Delirio, por su parte, era una revista que se concentraba en leer a autores contemporáneos y ofrecerles espacios, tanto físicos como de publicación, para la divulgación de su obra. Cuando se unen fuerzas estos dos proyectos, surge la Congregación Literaria, y la Congregación Literaria une tanto la tradición ya consolidada dentro de autores dentro de México e internacionales con nuevos escritores y escritores nobles. Posteriormente, la congregación tuvo ciertas facetas, tuvo distintos programas, uno de ellos pertenecientes a la gestión cultural, y terminó por pensar que se necesitaban otros espacios físicos, como una editorial, un proyecto que se sostiene también con los escritores nobles, pero que también parte de nuestros gustos subjetivos de los dos directores. Uno de los otros directores es Maximiliano Cid del Prado, que nos acompaña, y al que les voy a pedir un fuerte aplauso para recibir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este hermoso recinto. Muchas gracias, Sergio, por recibirnos en esta tarde que nos ilumina y nos acompaña. Vamos a tener una serie de eventos a lo largo del día en el cual vamos a tratar de honrar varias memorias alrededor de esta publicación del libro que nosotros traemos o vamos a presentar. Pues uno es José Vicente Anaya, por supuesto, que fue el que realizó la traducción de esta serie de haikus, apoyándose en traducciones a su vez en la inglesa y en la francesa principalmente, y agradeciendo también que el matrimonio México-japonés, conformado por Ana Rumedo y Takahiro Sato, fueron los que revisaron y cotejaron esas traducciones, y tuvimos la oportunidad con este matrimonio de poder traducir por primera vez algunos haikus del japonés al español. Básicamente todo el trabajo intelectual fue gracias a ellos. Sin ellos, pues las traducciones que logramos aquí no se hubieran concretado, y sobre todo que le permita al lector tener como a la mano las notas al pie en donde explican claramente cada uno de esos haikus, cuáles han sido como los cambios que han tenido a lo largo del tiempo, porque pues el japonés como lengua pues ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? En esos 500 años pues incluso el alfabeto ha cambiado, ¿no? Los kanjis o la manera en la que se representa también cambia. Entonces sí es interesante de alguna manera ese trabajo filológico, quizá un poco más académico, pero al mismo tiempo estamos tratando de que este texto
asombrarse de pronto por lo que ofrece el haiku. En unas horas vamos a tener una conferencia sobre el haiku como una vía de contemplación, en donde pues se va a hablar un poquito más de ello y vamos a hacer unos ejercicios comunitarios. Traigo aquí algunos haikus en donde cada uno va a poder leer uno de ellos, ¿no? Y quien se anime, pues también, claro, escribir un haiku. En realidad, por la simpleza y al mismo tiempo complejidad del mismo, pues es un ejercicio bastante, ¿no? Y finalmente, este trabajo, pues no hubiera sido posible sin Fernando Salazar Torres, a quien les pido, por favor, un fuerte aplauso. Voy a contar igual con su presencia la familia de Fernando, Julia, si gustas ponerte aquí. Nos ha acompañado a lo largo de este ciclo hasta finalmente traer este ejemplar. Les comento yo a mis amigos, aunque se han hecho homenajes a Fernando y se van a seguir haciendo, creo que el mejor homenaje, el mayor homenaje que se puede hacer a Fernando conociéndolo bien es el trabajo, ¿no? Básicamente todo se reduce al trabajo, es lo que hemos intentado realizar a través de esta edición, en donde tiene como doble sello de la revista literaria Taller Digital, ahora ya Nueva Época, con un nuevo sitio en internet que va a permitir subir como las memorias de lo que vamos a realizar, y la Congregación Literaria Mexicana, ¿no? Gracias a que, bueno, ahora vamos a comenzar en estos comienzos múltiples con este ciclo también de homenajes por medio de Sergio, a nuestra querida maestra que nos acoge en esta sede, pero también vamos a continuar no solamente con esta presentación, sino con un ciclo, también un coloquio sobre literatura japonesa que se va a celebrar el 18 de agosto en la Cátedra Octavio Paz, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en donde vamos a tratar por medio de especialistas que se hable sobre el haiku, ya como un fenómeno quizá estético, pero también intelectual, para que este panorama quede un poco más completo alrededor de todo lo que implica esta literatura, ¿no? Entonces es como proponer como un marco de pensamiento alrededor de los títulos. Entonces pues también es invitarlos a que continúen acercándose a esta serie de eventos para tanto adquirir el título como para saber un poco más sobre esta tradición. Entonces pues agradecerles por supuesto su presencia y no sé si quieras como ¿Sí? Y por último también comentarles un poco de la relevancia que tiene esta edición. Aparte, claro, del trabajo intelectual que nos brindó Ana y Takashiro, claro, también tenemos que ver cómo nos aproximamos también a este tipo de literaturas malamente llamadas orientales. Claro, lo digo malamente llamadas orientales porque siempre cuando hacemos este sesgo estamos partiendo siempre desde una visión meramente occidental. Pero este tipo de literaturas que son muy ricas y muy fecundas, empezamos nuestro primer título con literatura japonesa, pero que posteriormente podemos llevar a las literaturas árabes, persas, y aprovecho a un breve paréntesis para invitarlos. El próximo 6 de agosto, en el antiguo Palacio de Ayuntamiento de la Ciudad de México, vamos a tener una conferencia sobre arte árabe y literatura persa. Entonces, están cordialmente invitados. Y prosigo con la relevancia que tiene este título. Anteriormente, el acercamiento que teníamos a las literaturas japonesas se lo debemos gran parte al modernismo mexicano, a esta corriente literaria que parte desde una base de la literatura romántica, de la literatura del siglo XIX, pero que también tiene un horizonte de expectativas distinto y visualizan estas literaturas orientales. Entonces, Juan José Tablada empieza a hacer los primeros acercamientos al haiku. Posteriormente ya llegó nuestro querido amigo y escritor Daniel Salazar, que nos va a introducir de mejor manera a lo que es el haiku, pero
En el canon de la tradición literaria se hegemonizó en ciertos círculos literarios. Por ejemplo, Octavio Paz era uno de los grandes escritores que dio una aportación significativa a este tipo de vertientes japonesas. Es un poco cuando nosotros nos ponemos a investigar un poco sobre los chismes literarios, nos damos cuenta que había una rencilla muy marcada entre el querido maestro José Vicente Anaya y el grupo canónico de Octavio Paz. Es decir, uno hegemonizaba la cultura, el canon cultural, y el otro pertenecía a la contracultura y este grupo de los infrarrealistas. El ofrecer también una traducción de José Vicente Anaya es abrir un poco el panorama literario y darnos cuenta cómo distintos tipos de traducciones también nos acercan a distintos tipos de visiones poéticas. No quiero abundar mucho, he pretendido ser breve, aunque me disculpo por no haberlo sido, pero le quiero ceder la palabra a nuestro querido Daniel Salazar, que yo sé que a veces es un poquito complicado, que venimos desde lejos, pero llegas muy a tiempo y pido un fuerte aplauso para ¿Quieres micrófono, hermano? No, está perfecto. Ok, bueno, pues muchas gracias a todas las personas que están aquí con nosotros el día de hoy. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con la congregación, ¿no? Con este trabajo tan importante que hicieron para traducir y trasladar, ¿no? Como lo que hemos platicado Max y yo recientemente, a Matsuo Basho a nuestra lengua, el español, ¿no? Me parece como muy afortunado pues, esto que compartías, ¿no? Como de lo mal llamado oriental, porque pues, Edward Said tiene ese libro bellísimo que se llama Orientalismo, ¿no? En el que traza justamente cómo lo oriental siempre ha sido construido desde Occidente, precisamente. Oriente, ¿por qué se le llama Oriente, no? Está al oriente del Occidente, ¿no? Entonces, creo que un poco hay que reconocer primero que se pertenece a esa tradición, ¿no? De orientalista, porque pues somos parte de esta porción del mundo que mira a Oriente con esos ojos, y que de cierto modo es un impasse que tenemos al acercarnos, bueno, para quizás las personas que no somos hablantes nativas de japonés, pues a algo como el haiku, ¿no? Que es lo que nos congrega aquí el día de hoy, ¿no? Entonces creo que pues hay que partir como desde esas dos nociones, ¿no? De un lado de lo ajeno, de lo extranjero, de lo, pues de quizá unos prejuicios que pudiera tener uno como lector o como no hablante de japonés, ¿no? Porque pues además es una cultura que no es judeocristiana, ¿no? No de origen, ¿no? Entonces pues es completamente distinto a lo que pues sí, vivimos en nuestro México, digamos, ¿no? Bien es cierto que, pues, por lo menos para nuestro país, pues, el gran primer importador del haiku fue pues, Juan Tablada, ¿no? Un poco lo que quería como pues, compartir el día de hoy con estas ideas o notas sobre el haiku, pues era justamente pasar revista a esos como tres momentos, digamos, que hay por lo menos en el último siglo, ¿no? Desde que Tablada empezó con su un día, ¿no? Poemas mínimos, como él le llamó a esos haikus ya completamente, pues, mexicanizados, ¿no? Porque tiene este haiku precioso, no sé, la sandía, ¿no? Roja y fría, rebanada del verano, carcajada de sandía, ¿no? Es bellísimo. Por traer a Tablada el día de hoy, ¿no? O el tierno Saúl, ¿no? Casi oro, casi ámbar, casi luz. Aunque ese me parece que es uno de los grandes ejemplos de pues, Juan Tablada, porque pues, ahí está justamente el instante que propone el haiku, ¿no? Como decía, pues el haiku lo conocemos en México pues, a través de las traducciones del trabajo de Tablada para empezar, pero particularmente creo que de medio siglo para acá, a partir
partir del trabajo de Octavio Paz, ¿no? No recuerdo el nombre del embajador, pero un embajador japonés que trabajó con él en los 50, que se edita justo Sendas de Oku, de Basho, en los 70, si no me equivoco. Pero, bueno, Sendas de Oku, ¿no? Que es uno de los primeros grandes trabajos que trae Octavio Paz a nuestra lengua. Es justamente de este periodo final de la vida de Basho, ¿no? Que Basho pues, se le conoce como el poeta peregrino, ¿no? Porque Basho se dedicó no solo a escribir, sino a viajar y a conocer en el Japón, ¿no? Creo que algo súper valioso de esta edición es justamente, pues como la presentación, el estilo introductorio, el prólogo, o sea, todo lo previo a las traducciones, porque uno aprende muchísimo sobre, pues, quién fue Basho, ¿no? Quién fue este poeta itinerante, peregrino, viajero, que conoció el Japón del siglo XVII, ¿no? Y que además pues, fallece joven, ¿no? Bueno, para lo que nosotros sería joven, fue después de los 50 años, si no me equivoco, ¿no? Se enferma de disentería en el sur de Japón y fallece a los pocos meses, ¿no? Entonces, justo son Sendas de Oku, que es este trabajo de Octavio Paz, que ahorita, déjenme ver si, porque valdría la pena ese sí, no sé, ¿no, Mori? Pero valdría la pena quizá leer un par de haikus de Sendas de Oku. Forma parte de justamente esta última producción de Matsuo Basho, ¿no? Ya el Basho completamente maduro, ¿no? Ya siendo célebre incluso en su patria, en Japón, ¿no? Pero bueno, ese sería como el segundo como gran momento, ¿no? Que era lo que platicaba con Max hace unos días, ¿no? Que a partir de eso se generan como distintas escuelas de traducción, o unos de los 50 para acá ya hay distintas escuelas de traducción del japonés. Y bueno, esa es una de las cosas que se nota en esta edición, ¿no? Por ejemplo, el Basho se enuncia con esa tilde, ¿no? Con ese guión largo que significa que la segunda O es Basho, ¿no? Pues como una O más larga. Eso es curioso que, bueno, en el español no lo conservamos del latín, ¿no? Porque el latín era una lengua justamente que tenía sílabas largas y sílabas cortas, por eso el acento. Nosotros más bien tenemos un acento prosódico, pero el japonés sí lo tiene. El japonés tiene sílabas dobles, ¿no? O bueno, para lo que nosotros serían sílabas dobles, ¿no? Entonces, pues justo por este tipo de sutilezas que tiene pues una lengua como el japonés, en su traducción al español pues pierde muchísimo de su fonética con el original, ¿no? Creo que lo que es muy rescatable y muy honroso de las personas que se han acercado al haiku en México desde el español, como Tablada, como Paz, como José Vicente Anaya o incluso Verónica Guerrero Vichechi, es que pues reconocen como ese distanciamiento, ¿no? Que más bien lo que se trata aquí es tratar de reproducir esa impronta que el haiku originalmente tiene, ¿no? Porque creo que si de por sí en los géneros populares, por lo menos como en Occidente, la poesía, o por lo menos lo que ahora se considera poesía, pues tiene que ver como con la concreción, ¿no? Con la brevedad. El haiku sería como la expresión máxima de esa impronta, ¿no? Como en esa concisión de solamente 3 versos, que pues tiene 3 versos justamente porque lo que hizo Basho fue tomar una forma anterior que era el hokku. Ustedes recordarán ahorita cómo se llama la forma que toma Basho, que son no solamente los primeros 3 versos, después vienen. No, la tanca no, hokku no renga, hokku, él toma solamente los primeros 3, haikai no renga, exacto, toma los primeros 3 versos, las primeras 3 moras, y de ahí saca lo que después va a ser el haiku, ¿no? Que pues incluso pues precisamente por esto que estoy diciendo, para una persona japonesa un haiku es completamente distinto a lo que, por ejemplo, hizo Tablada en ese, que es muy cercano a lo que produce un haiku, ¿no? Ese de tierno saúz, casi oro, casi ámbar, casi luz. En ese haiku de Tablada vemos como un momento muy preciso del día, ¿no? Creo yo que, o por lo menos lo que yo me imagino cuando regreso a ese haiku es este momento del día en el que está por atardecer, ¿no? Y quizá el sujeto que está observando y que enuncia el haiku está viendo el sol detrás del ramaje, del follaje del saúz, ¿no? Entonces, tierno saúz, casi oro, casi ámbar, casi luz, como si tamizara el follaje del saúz en la mirada de quien observa, ¿no? Creo que eso es algo que respeta mucho
cierta tradición del haiku en español, como es no solo la brevedad o los 3 versos, que es como por lo que la mayoría de las personas reconocen al haiku, sino justamente por esa, ¿cómo decirlo? No solo fugacidad o lo efímero, sino como si fuera casi un momento como fotográfico del mundo natural, que eso también es una de las cuestiones, digamos, primordiales en el haiku. Casi todos, con algunas excepciones, porque también hay varios haikus de Basho que son más bien como humorísticos, ¿no? Que también tiene un poco que ver con ese fuku y con el haikai, que eran los textos originales de los cuales saca el haiku, que eran textos cómicos, ¿no? Algunos de ellos, o frívolos, como que eso también, incluso Tablada juega, ¿no? Con los de la carcajada de Sandía, con eso. Pero sí, la gran mayoría pues tienen que ver con la observación del mundo natural, ¿no? Con esta impronta que quizá en un momento como epifánico o estático, pues hay una comunión como muy rotunda que se cifra en apenas 3 versos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ejemplos, pero creo que no tengo mucho internet. Aquí está. Por ejemplo, este de acá. Narciso y Biombo. Uno al otro ilumina, blanco en lo blanco, ¿no? Siempre son estas imágenes muy concisas o muy cristalizadas del momento poético que están enunciando, y en el cual yo creo que incluso es algo, lo que ustedes tienen un poco colega, pero muy rara vez vemos como un sujeto lírico muy reconocible en él. Vemos una mirada, vemos una perspectiva, o tenemos una perspectiva, pero no hay como un sujeto que enuncia tan claramente, ¿no? Porque, digo, también tiene que ver con la brevedad de la forma del haiku, ¿no? Es tan breve que no es tan fácil en 3 líneas asentar un sujeto lírico como tal, ¿no? Por lo menos el sujeto lírico tiende a distenderse, ¿no? A narrar, ¿no? Como en los poemas largos de nuestra lengua, ¿no? Pero sí vemos una mirada que observa el mundo de lo natural, ¿no? Que me hacía justo esta pregunta viniendo para acá si yo podía decir eso, ¿no? Porque aún no sé si puedo decirlo, ¿no? Pero sí me hacía la pregunta de si el haiku podría ser lo que desde Occidente llamamos ecopoesía, ¿no? Pensando como toda esta tradición literaria, particularmente lírica, que trata de abordar el problema de lo natural desde la lengua, ¿no? O incluso hablar desde la imposibilidad de narrar como todo eso que nos desborda, que es el mundo natural, pero que pasa por nuestro lenguaje, ¿no? Digo, quizá aquí me estoy saliendo un poco de guión, pero es también un poco lo que puedo como compartirles, ¿no? Que, yo en un proyecto que publiqué el año pasado, justamente me encontré con esa misma pregunta, ¿no? ¿Cómo es que esto que nos desborda, ¿no? Que vemos detrás de nuestra ventana, que es mucho más grande que nosotras y nosotros, ¿no? Que tiene una belleza que es difícilmente expresable en palabras, ¿cómo es que puedo yo nombrar a lo mejor sí, pero cómo yo puedo trasladar esa experiencia que es estética, ética, corporal, entre todas las aristas de nuestra persona, ¿no? Pues cuando estamos frente al mundo que nos rodea, ¿no? Que es siempre asombroso, ¿no? Como decía Octavio Paz, el olvidado asunto de estar vivo. ¿Qué experiencia entonces yo estoy dejando dentro del lenguaje, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un impasse también ahí, en el sentido de que lo natural pues no lleva una gramática humana, ¿no? Los árboles no hablan como hablamos nosotros los animales humanos en segmentos sintagmáticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O los animales humanos pues, tampoco tienen el mismo lenguaje que nosotros, pero eso no significa que la naturaleza o todos los seres que venimos de ella no tengamos justamente procesos comunicativos, ¿no? Creo que uno de los grandes retos, que pues por supuesto que Basho está instalado como en un gran monolito en los albores de la Edad Moderna, que eso es bien curioso, ¿no? Como si pensamos a Basho, aunque tenga estas descripciones, pero pensamos a Basho en el siglo XVI, en nuestro contexto, ¿qué estaba sucediendo, no? Teníamos los siglos de oro español, ya teníamos pues Sor Juana es un poquito posterior a Basho, ¿no? Entonces, si lo pensamos en términos literarios, la distancia que hay entre una cultura que produce
por un lado, algo como el primero sueño, ¿no? Y del otro lado del mundo, literalmente, y además unidos, pues, en México se unían la NAO con Madrid, ¿no? Teníamos, era como el puente entre esos dos mundos justamente, ¿no? Pero de ese otro lado del puente, un país que ha estado aislado la gran mayoría de su historia, ¿no? Que tiene una visión muy tradicionalista a su modo del mundo, de la existencia, de la lengua y demás, genera una forma tan mínima, tan esencialista, tan, pues sí, exquisita también. El primer sueño también es exquisito, pues, pero de una manera mucho más, como decantada, ¿no? Si lo ponemos como en esos, o sea, en el mismo polo de tiempo, ¿no? Creo que eso puede ser muy interesante, ¿no? Por eso nos es tan ajeno, ¿no? Porque venimos de una tradición que pues ha apreciado y ha explotado mucho la verbosidad, ¿no? El discurrir, la divagación poética, digamos, ¿no? Y creo que el haiku, pues como vía de contemplación, justo va en una dirección opuesta, ¿no? Tiene que ver no solamente con una agudeza sensorial, porque creo que sí hay algo ahí, de que el haiku tiene que ser muy agudo, casi como acupuntura, ¿no? Como en puntos como neurálgicos muy específicos del lenguaje, ¿no? Pero también es que no creo que tampoco es minimalista, porque el océano no es minimalista como lo entendemos nosotros, tampoco, ¿no? Pero sí tiene que ver ¿cómo decirlo? Así como con situarse desde un lado muy distinto a la óptica occidental, ¿no? Eso sí podemos como decir. Sí, yo agregaría, tiene que ver con una brevedad del instante, ¿no? Perfectamente lo decías ahorita, no necesariamente, pero para quien no esté muy habituado, ¿no? Muy relacionado al haiku, no parte de la mora, que la mora viene a ser como la unidad mínima fónica, que podríamos traducir a lo que es una sílaba al español. Entonces, los primeros acercamientos se trasladan las moras a las sílabas, entonces se tiene una métrica muy cercana, ¿no? Se tiene una métrica igual que las formas en 3 versos, ¿no? Pero más allá que la forma, el haiku sí viene de esta instantánea poética, ¿no? Es una instantánea que trata de capturar el momento, el presente, que se vuelve contemplación. Estamos citando mucho a Octavio Paz, pero Octavio Paz decía, todo es presencia, todos los siglos son presente, ¿no? Entonces, parte mucho de la concepción del tiempo, y precisamente un serju, que también es una forma muy similar al haiku, se distingue del haiku porque el haiku sí tiene una relación temporal, y que esta relación temporal también se complementa con la observación exterior de la naturaleza, y la naturaleza tiene también un ciclo, los ciclos del otoño, que viene de ser también pues, la vejez, la maduración, la primavera. Entonces, esta similitud con el ciclo natural que nos circunda, también se ve plasmado en lo que distingue a ambas figuras literarias, que viene a ser la palabra kigo. La palabra kigo es una palabra que denota o representa también y se correlaciona con un ciclo, con una fase, con una estación de la primavera, el otoño, etc. Hay diccionarios de palabras kigos, ¿no? Pero para ya no abundar mucho, pasar a las siguientes actividades. Ya se me va, pero iba a ceder la palabra. Sí, ya estoy haciendo. Vamos a pasar a una parte un poco más didáctica, para que ustedes también intervengan y hacerlo un poco más lúdico. Entonces, les están haciendo llegar algunos haikus que van a poder compartir, los van a poder leer. Solo quiero hacer una ejemplificación de esto que les estaba comentando, de las palabras kigo y de la brevedad del instante,
con un poema. Les voy a dar una probadita para que también tengan interés de adquirirlo. Ahorita trajimos pocos ejemplares, van a tener un descuento especial todos aquellos que vinieron hoy y vayan al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que el próximo sábado tenemos una presentación en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Entonces les vamos a hacer un sellito y quien vaya les vamos a dar el libro a la mitad de precio. Entonces el poema suena más o menos así. Me disculpo, no soy hablante de japonés, pero el poema suena más o menos así. Furuiki ya taesu torikomu misu no goto. Veloz la rana, al viejo estante cae, chasquido de agua. Esto representa lo que es precisamente esa instantánea poética, esa imagen. Juan José Carrado tiene también, tiene bueno, ese de Peces Voladores es increíble, pero también contribuye en este monstruo de la imagen, ¿no? El poema no nada más fónico ni intelectual, sino también viene a ser prácticamente una fotografía o hasta pictórico, porque tiene el del mono, el mono me mira, como queriéndome decir algo que se le olvida. Entonces uno se imagina al mono, ¿no? Así, y es precisamente ese es el monstruo de la imagen, esa parvedad y al mismo tiempo esa parvedad concisa, esa instantánea poética, lo que nos hace sentir la contemplación presente. En eso podríamos resumir lo que viene a ser un haiku. Entonces, les pediría si alguien se anima a leer. Igual, importante comentarles, vamos a hacer este ejercicio de lectura de haikus, para eso es cada una de las tarjetitas. El haiku sí es justo este ejercicio de contemplación y meditación, pero también, por ejemplo, Byung-Chul Han, en su más reciente libro, Vita Contemplativa, que es un elogio de movilidad, comenta que el propósito de este tipo de escritura es un poco la negación del yo, es decir, es como el contar lo que está sucediendo sin la intervención del sujeto lírico, es decir, el yo de la persona que ve. Entonces, nosotros de pronto somos testigos de lo que sucede en la naturaleza, pero participamos de esa misma naturaleza. De alguna forma sí interpretamos, pero no vamos a realizar un ejercicio justo estético alrededor de lo que estamos observando, sino que tratamos de plasmar en ese haiku, en esa brevedad, lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, sin necesariamente nuestra voz cantante, por así decirlo. Entonces, de eso consiste el haiku, es la negación del yo. Y a partir de ahí enuncias acontecer junto con todo lo que está aconteciendo. Por eso vamos a encontrar en el haiku que no hay un sujeto lírico muy claro, pero hay sí ejercicios de traducción en donde nos vamos a encontrar, porque precisamente es eso, es una traducción. Entonces nosotros, justo a propósito, mañosamente lo citamos en este lugar para ejercitar esa escritura de la negación del yo y poder entonces enunciar un haiku. Entendemos que algunos nos estamos acercando por primera vez a esta tradición y por eso repartimos estas tarjetitas para que se pueda cada uno leer un haiku y degustar qué es. ¿Cómo se lee el haiku? Bueno, es una pausa sutil después de cada verso, ¿vale? El verso es la línea que vemos en la hoja, en el espacio en blanco. Hay un verso de 5, un verso de 7 y un verso de 5. No necesariamente tiene que ser así, pero por convención se tradujo de esa forma. Entonces es parte de lo que van a ver en el libro. Van a encontrar que el haiku no se enuncia en esos tres versos, en ese terceto, sino que es más bien una sola línea, es una enunciación, ¿no? Es un golpe de aire lo que estamos viendo y leyendo. Por eso es la propuesta del libro de haikus de Matsubasho. Quien esté interesado se puede acercar para podérselo vender. Cuesta 300 pesos. Si ustedes quieren adquirirlo a 150 pesos, nos podemos ver en la próxima presentación en el Museo de las Culturas del Mundo y les vamos a hacer ese descuento porque los congregados permanentemente tienen ese descuento, ¿vale? Igual las personas que han participado en la congregación activamente pues van a tener ese descuento y ustedes ya son congregados de alguna manera. Por eso es que, justo por eso, bueno, pues le estamos ofertando ya hasta ahorita en 300 o en la próxima presentación en 150. Entonces, por lo pronto sería eso.
Vamos a comenzar con el ejercicio de lectura de haikus, si les parece bien. ¿Quién se anima primero? Adelante. Blancos rebaños se juntan en el cielo sin un paso. Azul y blanco, el cielo sobre el roble se vuelve rosa. ¿Sí? Canta un sensonte, la sombra se diluye, se enciende el día. Adelante, Rey. Ahorita vamos. Tras la llovizna, se adorna con diamantes la telaraña. Adelante, sí. Oscuro invierno, nidos abandonados, se escucha un trino. ¿Alguien más? ¿Por acá? Adelante. Silentes nubes, dormidas en los campos, brilla el rocío. Maestro, adelante. Fauces abiertas, cuánta feroz quietud resbala al aire. Un ocelote de mirada tranquila es mediodía. ¿Alguien más de enfrente? La palomilla envuelta en finos hilos se extiende a la luna. Muy bien. Declina el sol, las doradas polillas revolotean. ¿Alguien detrás? Ante la flor, invisible aleteo, un colibrí. Sí, sí. Rumor de hojas en círculos viajantes, llega el otoño. Aquí todos tienen haiku. Adelante. Sábado la vi, un botón de granates afirmado. ¿Sí? Su roja cresta presente en la mañana antes del alba. ¿Alguien más? A medianoche, una longa escondida espera el alba. ¿Alguien más por acá? Prefiere el gato almohadones de seda que verdes musgos. Por allá. Nunca el silencio del más tranquilo bosque con la prima. Óndulo libre, deja su exacta réplica entre las rocas. Allá arriba, Eric. Ladra la luna, la perra encarcelada, quiere jugar. ¿Alguien más por acá? ¿Sí? Sueña la oruga adentro de un capullo. Despierta y vuela. Allá arriba. Disparan brillos, los peces con espadas hieren el agua. Notan de pronto que hay una intención estacional, es decir, vamos a encontrar imágenes que nos remiten a ciertas estaciones. Ese es el key. Entonces, después de hacer este ejercicio de leer, preferentemente todos, vamos a hacer un ejercicio de escritura de haiku, inspirándonos un poco en lo que veamos en este momento del día, en esta estación del año, para que ustedes puedan como crear lo que ustedes quieran. Sí, aprovechando el recorrido de la sede, nos vamos a encontrar un poquito sobre la maestra, sobre estas culturas que nos rodean, y bueno, adelante. ¿Alguien más que guste ver? Sí, adelante. Agua y aceite, un pavo real tendido en el asfalto. Allá. Adelante. Matiz alerta, un extasiado grillo quieto, no salta. Por favor. Sombra de un tordo, mudanza de la luz, se hace el silencio. Camino al mar, el agua dulce crece, deja los montes. Dragón, Pegaso, Esfinge y unicornio, sueños de Tenemos dos más. ¿Sí? Noche en el bosque, se encienden y se apagan destellos verdes. Lo que vamos a ver hoy. Tenemos la tercera.
hilos y hierbas. Repara el nido. Creo que puede ser tiempo para preguntas, comentarios, la experiencia que les guste compartir alrededor del haiku que están leyendo o que leyeron, sobre la presentación, lo que gusten. ¿Cuáles son las reglas para escribir un haiku? Pues por convención se tiene que escribir un poema breve que tenga 5 sílabas al inicio, como la línea que ves, el segundo verso 7 y la tercera 5, aunque no necesariamente. El propósito del haiku es justo, a partir de lo que ves, tratar de explicar o narrar lo que estás viendo sin intervenir, sin la interpretación propia del libro. Es como de pronto solo describir lo que está sucediendo. En ese sentido, ya en México vas a encontrar haikus que están rimados, que no necesariamente cumplen con esa conteo de sílabas. Entonces, recordemos que las sílabas es como ese conteo, ese golpe de aire, no necesariamente siempre se cumple, y también se puede recurrir a este kigo, que es como un momento estacional de primavera, invierno, y a partir de ahí, la relación con la naturaleza. Es un poema breve, sin contemplar. ¿Estos haikus vienen en medida? No, este es un ejercicio aparte, independiente. En el libro van a encontrar haikus de Basho, pero estos son de otra lectura poética que hace mucho tiempo tuvimos, y es de una artista gráfica que también es poeta. Y eso pero le gusta el anonimato, cabe decir. Participa en el anonimato, es algo muy bonito. 2 comentarios, 2 preguntas más para poder seguir con la actividad correspondiente. Ya, por favor, sí. Al ser algo que se contempla y no se juzga, ¿podría sonar un poco contradictorio? Por ejemplo, en el que me tocó a mí, hablaba de un gato que prefiere el almohadón de seda que los verdes musgos, ¿no? Pero curiosamente el gato es un depredador, ¿no? Indudablemente conociendo como el carácter de un gato, pues prefiere la comodidad, ¿no? Pero esa parte se me hizo como contrastante. ¿Podría ser como contradictorio? Yo creo que ahí radica el reto de la escritura de haiku. Porque sí, o sea, puede ser una contradicción porque necesariamente siempre hay una interpretación de parte de los escritores. Pero justo lo que se pretende es anular esa parte de la escritura. Entonces vamos a encontrar un juicio de valor como puede ser alrededor del gato, pero nos da al mismo tiempo una imagen política. Y la intención propiamente del poeta es anularse un poco. Y también depende de qué escuela traigas el poeta. O sea, vamos a encontrar la escuela de Octavipaz, de Tablada, ¿no? Haikins, que son los que se escriben José Vicente Anaya. El poeta que ejerce el haiku se llama haikin. Y entonces vamos a encontrar esta escuela donde cada quien va a dar su propio... Sí, por ejemplo, aquí tenemos 2 que hablan de los 2 de las nubes, pero uno lo describe de manera muy simplista, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, silentes nubes dormidas en los campos, brilla el rocío, que son las nubes, después el rocío. Pero el otro, curiosamente, es completamente figurativo, poética, más bien. Blancos rebaños se juntan en el cielo sin un pastor, y ahí creo que hay una interpretación precisamente del autor, ¿no? En el otro no, en el otro está completamente separado, simplemente está describiendo las cosas, pero en el de blancos rebaños, ya desde esa primera cuestión, está interpretando, ¿no? Por eso también la pregunta. ¿Cuál le gustó de esos 2? Me gustó más ese, el de blanco rebaños, se junta en el cielo sin un pastor, más poético, más metafórico. Sí, no, justo iba a comentar eso que está diciendo Max, que creo que el segundo pues descansa en la metáfora, y la metáfora es profundamente humana, ¿no? Creo que, o sea, y en los haikus hay lugar para la metáfora y lugar para el humor también. Este es un poco más humorístico, también el del gato, pues me da risa pensar que el gato siendo un depredador pues está armado de seda que en los verdes musgos, ¿no? O sea, creo que el haiku también pues, permite en su brevedad un poco de humor y pues sí descansa, por supuesto, en la metáfora. Ahorita que leyó usted el de las nubes, yo pensaba en tablada de la noche es el mar, la nube es una concha, la luna es una perla, ¿no? Ahí, esa es otra manera de ver, también metafórica,
pero que no se acerca quizá de la manera en la que se acercan los borregos, ¿no? Porque estamos viendo la escena nocturna, ¿no? La noche es el mar, la nube es la concha, y detrás, en el centro, la luna es una perra, ¿no? Es una imagen súper sutil, ¿no? Muy, muy bella, muy potente. Entonces sí, claro, el humor es parte del haiku, o sea, el mismo Basho lo hacía. A lo mejor con Octavio Paz como que la parte del humor se pierde un poco, ¿no? Pero con otras tradiciones, sin duda. Ahorita, un poco yo creo que lo que hablaremos más tarde era, pues para mí, hablar también de Verónica Guerrero Vichechi, que es quien más recientemente ha trabajado la forma de haiku en México. Ella lo que hace es retomar esos poemas mínimos de tablada de un día y publica hace, ¿qué? 4 o 5 años, yo creo, tendrá esa publicación. Otro día, sus poemas sintéticos, otros poemas sintéticos, y lo que hace es retomar los poemas de tablada, pero ahora leerlos desde la emergencia climática, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora, que es el gran tema, creo. Pero bueno, hablaremos de mucho más tarde. Tengo otra cosa. ¿Qué significan estos dibujos de acá? Pues son ejercicios caligráficos, ¿no? Digamos, hay una gran tradición alrededor de Japón sobre un ejercicio de caligrafía que también viene de China. Algo muy bonito, muy interesante porque representa de alguna forma el movimiento. Los que hayan tomado cursos o talleres con Sergio entenderán que de pronto tratan de, en un trazo, de plasmar como toda la energía, por así decirlo, tiene un orden específico, como toda la energía, y representa un movimiento que está aquí, justo como el haiku, como una fotografía que se toma en un momento y que puede ser, por ejemplo, una bailarina en el giro, y captura solo el movimiento en el cual está en pleno giro. Esa potencia de movimiento plasmada como en algo gráfico es lo que pretende la caligrafía. Entonces, de alguna manera, esta artista visual también quiso emular un poco eso. Y a lo mejor las imágenes pueden corresponder a lo que ella interpretaba gráficamente de su haiku. Tengo una duda. ¿Los haikus tienen que ser directamente de lo que estamos viendo o nos lo podemos imaginar? Como por ejemplo, aquí me tocó un haiku que dice: nube grisácea sobre la luna roja, triste presagio. ¿El autor se lo está imaginando o simplemente está viendo una nube gris dentro de la luna roja? No entiendo eso. Idealmente puede ser lo que está viendo, si así tú lo quieres como ejercicio, como lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Vamos a aprovechar el lugar, vamos a hacer un ejercicio de escritura, pero si de pronto estás en tu casa y quieres escribir haiku y no tienes una luna roja porque vivimos en la ciudad y no se ve nada, de pronto dices, voy a hacer un ejercicio imaginativo y voy a escribir sobre eso. Yo creo que hay parte de la libertad del artista, del escritor. ¿Y siempre son cortos? ¿Siempre son cortos o pueden extenderse un poquito? Sí, de hecho, los haikus son cortos, pero bien, lo van a ver en el libro de una tradición oral de escritura en grupo, ¿no? Y realmente eran más largos y se iban complementando. O sea, sí hay como una tradición alrededor de ello y que devino en esta pequeña particular que es el haiku, pero con una tradición más grande, más larga, y grupal, comunitaria, como lo estamos haciendo. No, pues que me quedé pensando porque su pregunta es excelente. Sí. No, porque creo que, no lo dices muy bien, porque creo que sí, o sea, respondiendo a la pregunta, creo que sí, puedes perfectamente imaginártelo también. Esa es la gran maravilla de nuestra imaginación, ¿no? Que podemos crear todos unos escenarios que no existen. Exactamente. Sí, claro. Entonces, ¿es en colectivo como si fuera un canal de escrito o eso es diferente? Por ejemplo, sería lo más cercano, sería eso. Pero pueden partir del humor, pueden responderse también, o partir de lo que se necesita. Pero te da tiempo de un fragmento cortito y después Es porque ahorita lo vamos a hacer, vamos a simular una escritura de haikus, pero realmente partía de lo colectivo, porque ese tipo de poesía era realmente poesía aristócrata y eso se le denominaba tanka, ¿no? La tanka es un tipo distinto que ya había comentado, es un poco más extenso y tiene una tradición de la que bebe el haiku, pero que es distinta. ¿Okay? Entonces, pues ya para no extender más la presentación, vamos a pasar con nuestro querido Sergio, que nos va a dar un recorrido por el recinto. Les aconsejo que vayan con los ojos abiertos para ir pensando en su haiku.